Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso precisamente es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores, desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal, y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos. Desde Godoy Córdoba, yo soy Víctor Cabezas, les doy la bienvenida a este episodio de Dos Puntos en el que vamos a hacer un ABC de ESG, de ESG. Víctor Cabezas Albán es socio de Godoy Córdoba en Ecuador y un destacado experto en Derecho Laboral y Estrategias ESG. Posee títulos de la Universidad de Pensilvania Wharton y otras prestigiosas instituciones académicas. Su trayectoria incluye la asesoría a empresas líderes en reestructuraciones laborales, litigios complejos y programas de empleo internacional, con experiencia en sectores como consumo masivo, alimentos, construcción y tecnología. Actualmente dirige un proyecto insignia de ESG en la Escuela de Negocios de Wharton, además de ser conferencista internacional y profesor en universidades de Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos. Ustedes seguramente en las redes sociales, inclusive ya en la televisión, han escuchado estas tres letritas ESG, ESG, y probablemente se han encontrado en esa situación en la que todo el mundo habla que ESG esto, ESG lo otro, y uno dice, ¿pero qué es eso? O sea, y uno trata de seguir la conversación, pero no lo tiene muy claro. Y la verdad es que hay muy pocos recursos, yo creo que hoy mismo, que expliquen este concepto de manera sencilla. Y yo voy a tratar en este episodio, en estos minutos, de darles esas claves más importantes para que ustedes puedan entender qué es ESG y para que puedan, desde luego, participar en las conversaciones. Vamos a arrancar con la historia, con los antecedentes. Siempre, digamos, antes de entender los conceptos, entrar a los conceptos, a mí me gusta siempre ir hacia la historia, hacia los grandes eventos de la sociedad que fueron generando estos conceptos. 1970, Milton Friedman, seguramente ustedes lo han escuchado, un gran economista estadounidense. Milton Friedman fue profesor de la Universidad de Chicago durante muchos años y un padre en realidad del liberalismo. Y Friedman tenía una frase que decía: señores, la única responsabilidad social de una compañía es incrementar sus utilidades, su ganancia. A las empresas no le vengan a poner temas de responsabilidad social que inviertan en temas de comunidades, tampoco le pongan ninguna responsabilidad ambiental, que cuiden los bosques, que cuiden el agua. No, las compañías están hechas para hacer plata. Punto. ¿Sí? Cualquier desviación de eso, ¿cierto?, es imponerle una obligación que no le corresponde a la compañía. ¿Quién tiene que cuidar los bosques? El Estado. Sí, para eso estamos pagando impuestos. ¿Quién tiene que contribuir a la seguridad? El Estado. Para eso nosotros cedemos parte de nuestra libertad y además pagamos impuestos. ¿Quién tiene que contribuir a... Bueno, Friedman diría que ese no es un objetivo válido. Digamos, si es que quisiéramos hablar de un objetivo válido de reducir la desigualdad, es decir, que la gente sin tantos recursos pueda acceder a educación, salud, oportunidad, etc. ¿Quién tiene que hacer eso? El Estado. Para eso pagamos impuestos, no las compañías. Él creía que las compañías tienen que dedicarse a hacer plata. Punto. Y a incrementar el profit de la ganancia para sus accionistas. Y ese es el paradigma de responsabilidad social, digamos que en Estados Unidos y en buena parte de Europa Occidental fue establecido durante los años 60 y 70. No desconcentren a las compañías, no les pongan a las compañías a hablar de temas sociales, ambientales, no. Compañía tiene que hacer planta, punto, nada más. Ahora, años 70, mientras ese paradigma de Friedman estaba en el aire, el mundo estaba pasando por unos momentos tremendamente críticos. Solo para pasar revista a un caso. Sudáfrica. En el año 70, Sudáfrica era un país dividido. ¿Sí? Probablemente ustedes han escuchado del famoso apartheid. El apartheid era un sistema de dominación política en el cual
los blancos, las personas de origen anglosajón, que eran colonos en Sudáfrica, segregaban completamente a las personas nativas, ¿sí? Entonces las personas nativas, los africanos nativos, no podían acceder a las mismas escuelas, no podían vivir en los mismos barrios, estaban realmente, o sea, era un país, pero en realidad dentro había dos países, es decir, un régimen para las personas blancas o de descendencia anglosajona y otro para los nativos. Esa era la forma en la que funcionaba Sudáfrica en ese momento. En Sudáfrica había muchas compañías haciendo mucho dinero, compañías extranjeras. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que ustedes son dueños de una compañía que hace llantas, ¿sí? Y entonces viene su asesor de inversiones y les dice, mira, nosotros podemos hacer llantas en Colombia o podemos hacer llantas en Estados Unidos con estos costos. O nos podemos ir a Sudáfrica y podemos beneficiarnos del sistema del apartheid, que por ejemplo no tiene salarios básicos para personas de color, y con eso tiramos los costos hacia abajo. Es decir, me invento, si en Estados Unidos, en Nueva York, nos cuesta hacer $5 una llanta y hacerlo en Cali, Colombia, nos cuesta $4, pues hacerlo en Sudáfrica, porque no hay normas laborales, porque las personas de color tienen una situación completamente inferior, nos cuesta hacerlo $1. Entonces, vamos a Milton Friedman. ¿Qué diría el paradigma de Friedman? Anda a Sudáfrica, ya. Si puedes, vas a maximizar tus ingresos, te cuesta $1 versus 5, es decir, ni lo pienses. ¿Cuál es tu responsabilidad social? Maximizar el profit para tus accionistas y, obviamente, paga tus impuestos, cumple la ley, nada más. ¿Sí? Tú no te preocupes de que el apartheid, no te preocupes del esclavismo, no, nada. Tú preocúpate por hacer plata y cumplir la ley, punto. Y eso funcionaba hasta que empezaron a haber preguntas más profundas. ¿Sí? ¿Es ética esa inversión? Es decir, si yo sé que mi inversión se está beneficiando y se está abultando con base en un régimen opresor de discriminación, de desigualdad, ¿es una inversión ética? ¿Cómo los bancos, las empresas, entidades financieras repelen o refuerzan estas situaciones? ¿Ya? Vamos a suponer que la empresa de llantas dice, bueno, a mí no me importa mucho el tema político, yo cumplo la ley, si es que allá pues no hay salarios tan altos, una pena, tendrán que cambiar de gobierno, pero yo voy allá a hacer mis llantas a $1. Muy bien, van a hacer sus llantas a $1. Pero imaginen que ustedes son dueños de un banco y esta compañía de llantas les pide un préstamo. Y ustedes saben que la plata del banco va a ser usado en reforzar una empresa, una industria que se beneficia de un sistema de exclusión racial. ¿Ustedes prestarían esa plata? ¿Ustedes autorizarían una operación económica así? Inversiones. ¿A ustedes les gustaría ser accionistas de una compañía así? A pesar que les da una buena rentabilidad, les da una buena plata. ¿Hay relación entre la ética de la inversión en sí misma, los retornos y los temas políticos, sociales de un país? Todas estas preguntas empiezan a aflorar. Y a fines de la década de los 70 hay una cantidad de compañías estadounidenses que dicen, oye, yo en realidad no me importa tanto ganar $1 más, si es que sé que ese dólar está viniendo de una situación opresiva y si es que sé que eso se está obteniendo con base en un país que está segregando y discriminando a las personas de color y que las está oprimiendo. Prefiero no ganar ese dólar. ¿Sí? Entonces empieza a haber por primera vez un criterio de alocación de fondos en función de las condiciones sociales de los países. Entonces una cantidad de fondos de inversión y de accionistas empiezan a decir, mira, compañía de llantas, si tú sigues ahí y sigues beneficiándote de eso, yo me voy. O sea, yo retiro mis acciones, me voy a otra compañía. A otra compañía que, sí, tal vez no me dé los $3, me da $1, pero yo sé que tengo mi conciencia limpia y sé que esa compañía está en un país donde no hay segregación, en un país donde no hay discriminación, o bueno, donde al menos la discriminación pues no se permite normativamente, en fin. Y entonces hay una evolución de lo que en general la teoría lo llama la ética empresarial. ¿Sí? Eso evoluciona hacia un esquema en los años 80 que se llama la conducta socialmente responsable de las compañías. Es decir, un esquema para alocar fondos y un esquema para que una compañía pueda decidir dónde invertir su plata, dónde estar, no solo en función del revenue, no solo en función de la utilidad, Milton Friedman, sino también en función de los criterios sociales, de
cuál es el impacto de ese país en la operación de la compañía y cómo la compañía opera en ese país. Ese digamos que fue el paradigma, el famoso CSR, Corporate Social Responsibility, responsabilidad social corporativa. Y luego, como todo va evolucionando, de ahí nace el esquema ESG. ESG significa, es una sigla en inglés, pero significa la E, significa environmental, o sea, ambiental. La S, social, y la G, gobernanza corporativa. Esto quizás es en este punto un poquito confuso, pero por el momento quiero que tengan en su mente algo súper claro, y es que pasamos de un esquema en el que solo valía la plata a un esquema en el que los temas sociales eran considerados para hacer inversiones, para alocar fondos, para decir dónde operamos y dónde no. Y ahora pasamos a otro tercer momento en el que hay 3 criterios para hacer esas inversiones. Temas ambientales, la E, temas sociales, la S, y temas de gobernanza corporativa, la G. Muy bien. Entonces, imaginen que ustedes tienen $1.000.000. Vamos a soñar, felices. Tenemos $1.000.000. Y tenemos que decidir dónde poner ese dinero. Los criterios ESG son una serie de paradigmas o de índices que nos dicen cuál es el esquema de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa de una compañía. La forma más fácil de invertir, o más, no más fácil, pero digamos la forma primigenia de invertir una plata es con los retornos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tú quieres invertir ese $1.000.000 en una cafetería. ¿Cuál es la forma quizás más sencilla de hacerlo? Señor, muéstreme su balance de resultados, ¿sí? Y muéstreme cuánto gana usted, ¿sí? Entonces, si es que vende mucho café y le va bien y tiene las cosas en regla, invierto en su cafetería, es un buen negocio. Es decir, ingresos menos egresos, punto. Pero eso no nos da toda la información de una empresa, no nos da toda la información de esta cafetería. Los criterios ESG están para ir unos subsuelos más abajo y ver qué está pasando en realidad con el valor de la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tú eres una cafetería que vende bien, pero tiene un pésimo sistema de manejo de residuos. Botas todas tus cosas, todos tus residuos al ambiente sin un adecuado manejo. Vamos a suponer que tienes una planta de diésel eléctrica con el cual contaminas una cantidad, etc. Los criterios ESG dicen, sí, tú puedes estar bien en los balances, pero si tienes ese nivel de contaminación, eso es un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo tiene una evaluación y ese riesgo se mide con una cantidad de indicadores. Riesgo ambiental, la E. Ahora el riesgo social. Vamos a suponer que sí, tienes unos muy buen revenue, muy buena plata, pero todos tus trabajadores no están contratados adecuadamente, no les estás pagando lo que debes, no están motivados para trabajar, muchos de ellos quizás ni siquiera tienen un contrato. Entonces sí, puedes tener unos lindos números, pero tu fuerza social, tus trabajadores, no están bien. Eso es un riesgo a futuro. Y supongamos que además la cafetería le va muy bien económicamente, pero está en un barrio en el que funciona hasta las 12 de la noche, pone música, vende además de café también licor hasta altas horas de la madrugada y todo el barrio la odia a la cafetería. Entonces tú puedes tener una buena plata, ¿sí? Pero si todo el barrio te odia, los chances, las posibilidades de que eventualmente tú cierres abruptamente son muy altos. Criterio social, comunidad. Y finalmente la G, la gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa es una serie de esquemas de cómo se toman las decisiones, es decir, cómo una compañía procesa los distintos problemas y puede tomar decisiones de gobierno corporativa adecuadas. Entonces, si es que te llega una crisis y si es que mañana no hay provisión de café o si es que mañana hay un problema con los accionistas, ¿tú tienes una forma de procesar ese conflicto? ¿Hay reglas claras de cómo funciona tu gobernanza corporativa? Porque si no, tú puedes tener unos bellos números ahora, pero te llega a la más mínima crisis y no vas a tener forma de representar o de ayudar a tu compañía con eso. Entonces, miren, los criterios ESG son básicamente una serie de indicadores ambientales, sociales, yo diría el social, el tema laboral es del corazón, y G, de gobernanza corporativa, que nos permiten ¿qué? Ir un paso más allá del presupuesto, ir un paso más allá viendo, un profesor decía una frase maravillosa y es, cuando tú ves a una compañía solo con su presupuesto y con su estado de resultados, estás viéndolo solo con tus ojos.
Pero cuando tú pones los lentes ESG, tienes como unos binoculares súper poderosos con los que tú puedes ver riesgos mucho más profundos en la operación. Y puse el caso de la cafetería porque es un caso real. Es un caso de una cafetería en la ciudad de Nueva York que presentaba los mejores resultados. O sea, tenía unos estados de resultados fantásticos. Pero como no tenía buenas políticas laborales, como tenía pésimas políticas ambientales y pésimas políticas de gobernanza, a pesar de que hoy esa empresa podía tener buenos resultados, en cualquier momento, y de hecho pasó en la empresa, le cayó una huelga, le cayó una cantidad de sanciones ambientales y administrativas porque no tenía bien sus procesos de desechos ni sus procesos de contaminación. Y tampoco pudo nunca enfrentar esos retos de forma corporativa porque no tenía un esquema de gobernanza adecuado. Entonces, la E, ambiental, la S, social y la G, gobernanza. Son básicamente unos lentes más poderosos para ver los resultados. Y simplemente termino diciéndoles, ¿por qué importa esto? Ustedes pueden decir, el Víctor nos echó todo el cuento de ESG, más o menos entiendo, es una forma de evaluar una compañía. Pero ¿por qué importa esto? Regresemos a la introducción. Esto importa porque hoy los fondos ESG son de trillones de trillones de trillones de dólares, decenas de trillones de dólares. ¿Qué significa que son fondos de decenas de trillones de dólares? Significa que hay una cantidad de dinero, ¿sí?, de fondos que están listos para invertir en empresas que tienen estos criterios. Es decir, que hay una cantidad de fondos que dicen, mira, no me interesa mucho invertir en una compañía que tiene los mejores retornos, pero que está deforestando el Amazonas, contaminando los ríos y esclavizando a su gente. No me interesa, así eso me dé unos dolaritos más, no me interesa. Me interesa invertir en una compañía que tenga buenas políticas sociales, buenas políticas ambientales y de gobernanza. Es decir, estos tres criterios, alinear estos tres criterios en las compañías es hoy una forma de captar divisas, de captar inversión y de crecer. Obviamente uno capta inversión para crecer y para innovar, en fin. Es decir, hoy en día esa aplicación de los esquemas ESG no es algo, si ustedes quieren, de bonanza o de ser simples buenas empresas, no es en sí mismo, bueno, yo creo que sí es en sí mismo un fin, pero además de eso es una forma de captar fondos internacionales y de fondear económicamente la empresa. Eso es ESG y este fue un ABC de esta sigla, de estas tres letras que a veces parecen ajenas y a veces parece que todo el mundo las habla y uno quisiera entenderlas un poquito mejor. Espero que en este episodio hayan tenido al menos unas pistas básicas de qué son estas tres letras. Gracias. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de 2 Puntos al Aire en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba o en Instagram como gc-abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en 2 Puntos al Aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.